Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos. Tiene usted el uso de la palabra, senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras senadoras, señores senadores. El pasado 30 de enero de este año, el Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció un recorte presupuestal al gasto público por 124.300 millones de pesos con la finalidad de estabilizar las finanzas públicas ante el entorno de volatilidad derivado de la caída internacional de los precios del petróleo. Al respecto, esta Secretaría señaló que este recorte incluye ajustes al presupuesto de PEGMES y CFE por 62.000 y 10.000 millones respectivamente. Con relación a los gastos de la administración pública, señaló el secretario, habrá un ajuste por 52.000 millones de pesos, de los cuales el 60% corresponde al gasto corriente y 35% corresponde a gastos de inversión. Adicionalmente, se anunciaron medidas de austeridad en una reducción únicamente del 10% de servicios personales en los gastos del gobierno, es decir, en sueldos y salarios. Se trata, pues, de un ajuste a todas luces insuficiente para contrarrestar los efectos que la medida tendrá en la economía nacional, ya que se prevé que no se alcancen las metas del crecimiento del país. En el Partido de la Revolución Democrática hemos sostenido, legislatura tras legislatura, que un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de alto nivel, quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos violentan la Constitución y anulan el control que corresponde al Poder Legislativo de las entidades federativas y a la Cámara de Diputados al establecer la remuneración anual de los cargos creados por ley, como lo establecen los artículos 75 y 127 de nuestra Carta Magna. Estamos convencidos que debe eliminarse privilegios como son los seguros de gastos médicos para funcionarios que son pagados por recursos de las y los contribuyentes, eliminar la partida destinada al pago de seguro por separación y eliminar plazas, dejar de pagar pensiones a expresidentes de la República, racionalizar y hacer eficientes las compras de bienes y servicios, eliminar gastos por telefonía celular, remodelación de oficinas y la prohibición del uso de aviones privados y la compra de automóviles para funcionarios que son, desde nuestro punto de vista, compromisos ineludibles en un Estado democrático. Al respecto, cabe señalar que desde el 24 de agosto del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que es muy importante recordar, porque en dicho decreto se establecen las bases de un criterio que ordene las percepciones de las y los servidores públicos y erradique todo tipo de discriminación con la cual se asignan los salarios de funcionarios públicos compuestas por salarios, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, algunas de ellas pensiones vitalicias, jubilaciones, retiros, sin ningún tipo de controles. No obstante, que han pasado casi 5 años,
sin que se haya aprobado esta legislación, la legislación secundaria que regule y haga efectivo el contenido de la reforma, las y los mexicanos seguimos siendo testigos cómo se violenta la Constitución en materia justamente de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios de la llamada alta burocracia, que contrastan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de nuestra población. México se caracteriza por ser uno de los países en donde más latente es la desigualdad social. Por lo tanto, la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía es ni más ni menos la que el Partido de la Revolución Democrática ha venido trabajando e insistiendo tiene que ponerse a discusión en comisiones y ante el Congreso de la Unión. Es la misma que en su momento, recuerdo, en 2010, el senador Pablo Gómez Álvarez presentó ante el Pleno del Senado. Se trata ni más ni menos de volver a plantear una política salarial del gobierno que en estos momentos está planteando recorte presupuestal, pero simplemente es una medida en la coyuntura. No elimina la discrecionalidad existente en la política de sueldos y de todos los elementos que yo reiteradamente he mencionado al presentar esta iniciativa. Señoras y señores, el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública llega al cargo con 2 años de retraso, con el respaldo absoluto, también en un momento coyuntural, por parte del Ejecutivo Federal, que ha dejado sin nombrar esta secretaría, pero además olvidando que una de las primeras reformas de esta legislatura y precisamente del presidente Peña Nieto fue la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde desaparece esta Secretaría de la Función Pública y en sus artículos, en especial el segundo, dice lo siguiente: las modificaciones previstas en el presente decreto para los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de esta ley, exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor a la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia de anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica. Lo leí textual. No entiendo, y con esto termino, por qué la Junta de Coordinación Política determinó, y todos leímos en los medios de comunicación, que estaba desierto el nombramiento del fiscal anticorrupción, después de que la misma Junta lanzó una convocatoria y entre sus atribuciones señalaba que iba a verificar cada uno de los nombres de las personalidades que se inscribieron para dicho proceso. El informe que llega de manera formal a las comisiones encargadas de procesar ese nombramiento e iniciar el curso de la convocatoria en la siguiente etapa de celebración de comparecencias, se nos informa por la Junta de Coordinación Política que todos y todas de quienes se habían inscrito a partir de esta convocatoria eran idóneos y habían cumplido con los requisitos planteados en la convocatoria. Convocamos las comisiones a comparecencias a todas estas personalidades. El asunto se atora, quién sabe dónde, quién sabe por qué, pero pues nos enteramos por la prensa que la Junta va a reiniciar este proceso porque resulta que quienes estaban
quienes se habían inscrito no son idóneos y no reúnen los requisitos. No entiendo. Me parece que ese tipo de cosas en estos momentos dan una mala lectura y no hacen ver bien al Senado de la República y sobre todo no hacen bien a esta legislatura que inició reformando la Ley Orgánica de la Administración Pública y después de 2 años todavía no tenemos el fiscal anticorrupción autónomo como lo señala la Constitución. Es cuanto. Yo espero que ahora sí revisemos esta iniciativa que hoy ponemos a su consideración. Muchas gracias por su atención. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. En otro apartado.